Muy buenas noches, es un placer compartir este espacio de reflexión sobre un tema fundamental, pero a menudo subestimado como lo es la filosofía de la ciencia como pilar del pensamiento crítico. Soy el maestrante Julio Sánchez. Vivimos en una era dominada por el conocimiento científico y la tecnología. Sin embargo, en medio de este éxito, a menudo olvidamos las bases epistémicas y los límites metodológicos que lo sostienen. La ciencia no solo es un conjunto de conocimientos, sino también una forma de pensar, de cuestionar y de construir explicaciones sobre el mundo. Pero, ¿cómo sabemos que lo que consideramos científico es válido? ¿Qué distingue a la otra ciencia de otras formas de conocimiento? Aquí es donde entra la filosofía de las ciencias. ¿Qué es la filosofía de las ciencias? La filosofía de las ciencias es una rama de la filosofía que se ocupa de, primero, a analizar los fundamentos, métodos y supuestos de las ciencias. 2. Estudiar la naturaleza del conocimiento científico, su validez, límites y estructura. 3. Reflexionar sobre conceptos claves de verdad, objetividad, explicación, casualidad y teoría. En otras palabras, la filosofía de las ciencias no hace ciencia, pero piensa la ciencia, la interroga, la contextualiza y la fortalece. El rol de la filosofía en la formulación del conocimiento científico. Esta define que su conocimiento es válido y cómo se justifica. Proporciona herramientas para diferenciar entre opinión, creencia y conocimiento científico. Y permite establecer criterios de objetividad, coherencia y rigor metodológico. ¿Por qué es importante para el pensamiento científico? Bueno, es importante porque primero clarifica conceptos fundamentales. Segundo, delimita el método científico. Tercero, fomenta el pensamiento crítico. Cuarto, integra la ciencia en la cultura. Y 5, promueve la autoconciencia científica. En cuanto a que clarifica los conceptos fundamentales, es porque ella pregunta, ¿qué es una teoría? ¿Qué significa evidencia? ¿Qué es una ley científica? Entonces, la filosofía ayuda a definir con precisión estos conceptos, evitando ambigüedades. Cuando dice que delimita el método científico es porque se pregunta, ¿cómo se justifica una hipótesis? ¿Qué distingue una ciencia de una pseudociencia? Porque la filosofía establece criterios de demarcación y de validez. Tercero, en cuanto a que fomenta el pensamiento crítico, porque enseña a cuestionar supuestos, evaluar argumentos y detectar falacias. El pensamiento crítico no es solo acumular datos, sino interpretarlos críticamente. Integra la ciencia en la cultura. La ciencia no ocurre en el vacío. La filosofía la conecta con la ética, la política y la sociedad. Y promueve la autoconciencia científica porque la filosofía permite a los científicos reflexionar sobre su práctica, sus límites y su impacto. Pensamiento crítico y lógica. La lógica es el instrumento racional que permite formular hipótesis con consistencia. El pensamiento crítico evita crear el dogmatismo y facilita la interpretación y validación de resultados. Ejemplo, sin lógica, una hipótesis sería mera especulación. Con lógica se convierte en un planteamiento verificable. Tensiones filosóficas en la metodología científica. Entre estas se encuentran el positivismo y el constructivismo. El positivismo sostiene que el conocimiento válido es aquel que se obtiene mediante la observación y la verificación empírica. El constructivismo afirma que el conocimiento es una construcción social influida por contextos culturales y paradigmas. Esta tensión influye es cómo se diseñan metodologías de investigación y cómo se interpretan los resultados. Postulado del realismo científico. Existen 5 postulados. El primer postulado es la existencia independiente de la realidad. El segundo postulado es las teorías científicas describen la realidad. El tercer postulado, el progreso científico es acumulativo.
El cuarto postulado, los entes teóricos existen realmente. Y el quinto postulado es que la ciencia es objetiva, aunque perfectible. El postulado número 1, que es la existencia independiente de la realidad, este sostiene que el mundo existe independientemente de nuestras percepciones, teorías o creencias. El segundo postulado, que son las teorías científicas, describen la realidad. Este sostiene que las teorías científicas no solo predicen fenómenos, sino que intentan describir cómo es el mundo realmente. El tercer postulado, el progreso científico es acumulativo. Este postulado sostiene que la ciencia avanza acercándose cada vez más a la verdad. El cuarto postulado es los entes teóricos existen realmente. Este postulado sostiene que entidades como electrones, agujeros negros existen, aunque no podamos verlas directamente. Y el quinto postulado, la ciencia es objetiva aunque perfectible. Este postulado sostiene que la ciencia busca la objetividad, aunque sus métodos y resultados se pueden mejorar con el tiempo. El principio de falsabilidad de Karl Popper. Popper plantea una teoría científica que debe ser falsable, es decir, susceptible de ser refutada. Este principio fortalece la ciencia porque evita el dogmatismo y mantiene abiertas las puertas a la corrección y a la mejora. Ejemplo, una teoría que no puede ser refutada no es científica, sino ideológica. La reflexión filosófica como motor de cambio. La reflexión filosófica como motor de cambio, esta cuestiona supuestos y paradigmas establecidos. Permite reinterpretar resultados y modificar teoría según la evidencia. Y la filosofía es, en este sentido, la conciencia crítica de la ciencia. Los paradigmas de Thomas Kuhn. Kuhn explica que la ciencia progresa mediante cambios de paradigma, rupturas que transforman la manera de entender el mundo. Ejemplo, el paso de la física clásica a la física cuántica. La filosofía ayuda a comprender estos cambios y a aceptar que el conocimiento científico es dinámico y evolutivo. Filosofía y ética en la práctica científica. La filosofía aporta criterios para un ejercicio científico, ético y responsable. Evita que la ciencia se convierta en un instrumento de poder sin conciencia social. Y relaciona la investigación con el impacto en la sociedad, la naturaleza y la dignidad humana. Formación de investigadores críticos. La filosofía de la ciencia fomenta investigadores capaces de cuestionar supuestos, reconocer el impacto social y ético de sus hallazgos, integrar la ciencia en proyectos de desarrollo sostenible y estratégico. En cuanto al ámbito de la gerencia estratégica, esto significa formar líderes que no solo gestionen recursos, sino que comprendan las implicaciones epistemológicas y éticas de sus decisiones. Enfoque filosófico elegido. Bueno, el postulado que mejor consolida la importancia de la filosofía de la ciencia es de la racionalidad crítica de Karl Popper. La razón por la cual elijo este enfoque es porque en gerencia la capacidad de falsar hipótesis, cuestionar planes y adaptarse a la evidencia es esencial para la toma de decisiones. Adoptar la falsabilidad como principio permite que la administración se mantenga flexible, autocrítica y orientada a la mejora continua, garantizando un impacto social y ético responsable. En parte, el profesional debe ser ético y debe trabajar sobre la base de la objetividad y adaptarse a los nuevos cambios que puedan surgir durante el desarrollo económico de la organización. Para concluir, se puede establecer que la filosofía de la ciencia no es un lujo académico, sino una necesidad epistemológica y cultural, ya que esta ayuda a entender qué es la ciencia, cómo funciona y por qué importa.
En un mundo saturado como el que vivimos actualmente de información, donde la verdad parece diluirse entre opiniones, el pensamiento científico necesita de la filosofía para mantenerse firme, crítico y orientado hacia la verdad. En la gerencia, como en la ciencia, la capacidad de cuestionar, refutar y reconstruir es lo que asegura el progreso y la responsabilidad social. Muchas gracias por su atención.